Voy, voy a ver en esta primera grabación algunos de los principios relativos a la potestad sancionadora de las administraciones públicas, principios que aparecen recogidos en la Ley 40 de 2015 de régimen jurídico del sector público, siguiendo una larga tradición en cuanto a la regulación. Y en diferentes formas, pues si anteriormente la Ley 30 de 1992, que como sabemos se ha desdoblado en dos, en la 39 y en la 40, entonces ahora los principios como tal aparecen recogidos en la Ley 40, mientras que el procedimiento está en la Ley 39 de 2015. Vamos a ver algunos de ellos y empezando, lógicamente, por esas situaciones a que hace referencia o que he dicho anteriormente, que tratándose del procedimiento tenemos que acudir a la 39, pero los principios están en la Ley 40. La Ley 40 que recoge el principio de legalidad en el artículo 25, el de retroactividad en el 26, tipicidad, la responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones. Ya sabemos además que aparte de esta regulación que se establece, hay determinadas especialidades por razón de la materia a las que se hace referencia en la disposición adicional primera de la Ley 39/2015. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno, mirar, en principio la Constitución española garantiza ese principio de legalidad en el artículo 9.3, ¿no? Además del principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las sanciones, de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, de la responsabilidad, por un lado, y por otro lado, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes. Después, como un desarrollo, podríamos decir esto primero, nos dice ya el artículo 25, en base a ese principio de legalidad, podríamos decir penal o administrativa, que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta, decía, bueno, dice, ya sabemos que en el ámbito penal no existen las faltas, o infracción administrativa según la legislación vigente en ese momento. Bien, pues esta potestad sancionadora de la Administración, lógicamente, tiene su fundamento en este artículo 25 de la Constitución española y se rige por distintos principios, como hemos comentado, entre los que uno importante es el de legalidad. El principio de legalidad no es ni más ni menos que un principio del derecho sancionador conforme al cual las infracciones y las sanciones deben estar previstas y reguladas en una norma con rango de ley. El clásico principio o nomenclatura latina del unum crimen nulla pena sine ley, ¿no? Bien, pues si acudimos a la Ley 40 de 2015, el principio de legalidad aparece reflejado en el artículo 25 de la misma. Y respecto al ejercicio de esa potestad sancionadora por parte de las administraciones públicas, nos dice que se ejercerá cuando así haya sido expresamente reconocido por una norma con rango de ley. No podrá ejercerlo siempre la administración pública, tendrá que estar habilitada, y no habilitada de cualquier forma, sino por una norma con rango de ley. Un decreto, una orden ministerial, un real decreto, cualquier cuestión reglamentaria no vale para el ejercicio tal, porque tiene que existir esa habilitación por una norma con rango de ley. Ley normal, ley orgánica, decreto legislativo, decreto ley. ¿De acuerdo? En el ámbito estatal. O sea, hay esa reserva entonces. Si bien cabe la colaboración reglamentaria en los términos que veremos posteriormente en el artículo 27.3. Y para el ejercicio de esta potestad reglamentaria, de esta potestad sancionadora, lo que tienen que hacer las administraciones es aplicar el procedimiento que viene establecido. Pues tanto, por un lado, en esos principios de la Ley 40/2015, como en lo concerniente a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y cuando se trate de las entidades locales, pues se hará de conformidad con lo dispuesto en el título 11 de la Ley 7 de 1985, la Ley Reguladora de las Bases de régimen. Bien,
¿Y a quién corresponde el ejercicio de esa potestad? Lógicamente, a los órganos administrativos, que la tengan expresamente atribuida. Daros cuenta aquí que dice, por disposición de rango legal o reglamentario. Luego, la atribución a un órgano en concreto ya sí puede ser por una norma reglamentaria. El ejercicio como tal no, pero la atribución a los órganos administrativos, esa expresa atribución, sí puede ser por una norma bien de rango legal o bien de rango reglamentario. No hay que confundir el ejercicio de la potestad como tal, que tiene que ser expresamente reconocido por una norma con rango de ley, a quién le corresponde el ejercicio como tal, a esos órganos administrativos a los que se le haya atribuido una norma de rango legal o bien una norma reglamentaria. Por otro lado, se hace una ampliación en el sentido de extender la aplicación de estos principios de la potestad sancionadora al ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las administraciones públicas, potestad disciplinaria respecto a sus empleados como tal. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos dice que las disposiciones de ese capítulo, los principios, serán extensivos al ejercicio por las administraciones públicas de esa potestad disciplinaria respecto al personal a su servicio. Veremos al prever, veremos las cuestiones relativas al régimen disciplinario, pero esos principios como tales aplicables, ¿de acuerdo? Sin embargo, no se aplicarán, no hay aplicación de estos principios de la potestad sancionadora al ejercicio de esta por las administraciones públicas cuando se trate de aquellos que estén relacionados con la administración por la legislación de contratos del sector público o bien por la legislación patrimonial de las administraciones públicas. O sea, no aplicable estos principios ni a lo relativo a los contratos, la Ley 9/2017, como a todo lo relativo a la legislación patrimonial de las administraciones públicas. Claro, clarísimo que el ejercicio tiene que ser expresamente reconocido por una norma por rango de ley. Y la atribución de ese desarrollo del ejercicio como tal puede ser, lógicamente, a los órganos administrativos que conforman esa administración por una norma con rango legal o reglamentario. Segundo principio que hace referencia es el principio de irretroactividad entendido en sentido amplio, ¿no? Decimos, ¿qué es la irretroactividad y diferencia con la retroactividad? Y retro, ¿no? La retroactividad es el principio jurídico que obliga a que la ley se aplique solo sobre acciones futuras. Un principio establecido en la Constitución y en otras normas del ordenamiento jurídico que prohíbe la aplicación de los efectos de las normas a situaciones o hechos surgidos, acontecidos antes de su entrada en vigor. Especialmente, pues si se trata, lógicamente, de situaciones restrictivas de derechos individuales no favorables o se trata de cuestiones de carácter sancionador. Si eso es la irretroactividad, el no poder ir hacia atrás, siempre que no sea favorable, en otro lado está el efecto retroactivo, que se da cuando la ley se aplica a acciones pasadas antes de su entrada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en este sentido, pues el principio de irretroactividad, recogido en el artículo 26, nos dice que serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos. En el momento, lo que esté vigente en el momento de producirse los hechos, que constituyan, lógicamente, infracción común. ¿Pueden producir las disposiciones sancionadoras efectos retroactivos? ¿Pueden ir hacia atrás? Sí. ¿Cuándo? Cuando favorezcan al presunto infractor o infractor. ¿Cuándo favorezcan? Cuando sean favorables al presunto infractor o al infractor. Tanto en lo que se refiere a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. Dice que incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. El efecto retroactivo, nota, en cuanto favorezca al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación, algo que, por ejemplo, ha dejado de estar tipificado como tal, de constituir infracción, como a la sanción. Pues sanción que no se impone sanción, o si se imponía hasta 400 euros, se ha dejado hasta 100.
y también a los plazos de prescripción. Los plazos de prescripción, que siempre que sean favorables, lógicamente. Bien, por otro lado, pues vamos a ver ya el último de los tres principios, que es el principio de tipicidad, que aparece regulado en el artículo 27. El principio de tipicidad es una de las manifestaciones esenciales del principio de legalidad y exige la más estricta adecuación entre la conducta prohibida, que está descrita en ese tipo infractor, y el hecho cometido por acción u omisión. O sea, que haya esa relación entre lo que se hace y lo que está regulado como tal, ¿de acuerdo? En principio, como ya desde muy antiguo dispuso el Tribunal Constitucional, esa tipicidad remite a la necesidad de una predeterminación normativa, es decir, de una descripción legal de las conductas ilícitas y de las correspondientes sanciones. Y ello se logra con normas jurídicas que nos permitan predecir con gran certeza las conductas que constituyen infracción administrativa y las sanciones que son aplicables a las mismas. Por otro lado, sabemos que en principio que las normas definidoras tanto de las infracciones como de las sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. ¿Qué quiere decir? Que no podrán aplicarse a casos no comprendidos en ellas, aunque exista lo que se llama identidad de razón. Por ello, las normas que definen las infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica. Te sanciono porque la infracción era porque llevas un jersey de color rojo. Era lo que estaba tipificado. Bien. Te resulta, no, es que este es parecido al rojo. Oye, no es rojo, luego no es posible. No es rojo, que es lo que está tipificado como tal, luego no podremos hacer una aplicación analógica, ¿de acuerdo? Bien, pues en principio nos dice este artículo 27 que solo constituyen infracciones administrativas y infracciones administrativas. Estamos hablando del principio de legalidad en el ámbito administrativo, ¿de acuerdo? Dejamos a un lado lo otro que recoge el artículo 25 de la Constitución respecto a las cuestiones penales y nos dice que solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley. O sea, aquello que ya esté previsto como infracción en una ley, ¿de acuerdo? Y lo que nos hace es que se clasificarán en las infracciones en leves, graves o muy graves. ¿De acuerdo? Y nos va diciendo después que únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que en todo caso estarán delimitadas por la ley. Luego, legalidad en cuanto a la infracción y legalidad en cuanto a la sanción. ¿De acuerdo? ¿Y qué? Vimos antes que cabía la colaboración reglamentaria. Y entonces el artículo 27.3 lo que dice es que ¿qué puede hacer y qué no pueden hacer las disposiciones reglamentarias que desarrollen una ley? Sí, pueden complementarla, podremos decir. Pueden introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o de las sanciones, que ya están establecidas legalmente, pero sin constituir nuevas infracciones o sanciones. Especificaciones y graduaciones, no crear una nueva infracción o no crear una nueva sanción, ¿de acuerdo? No pueden, entonces, ni tampoco pueden alterar la naturaleza o los límites que la ley contempla y deben contribuir a la más correcta identificación. O sea, a lo mejor una cuestión que está establecida de un modo muy genérico, en la ley como tal, el reglamento lo que hace es especificarlo, especificar hasta qué punto es como tal infracción, ¿de acuerdo? Igual ocurre con lo relativo a las sanciones. Y nos dice ahí que, lo que hemos comentado anteriormente, que las normas definidoras de las infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. O sea, tiene que haber una tipicidad, una regulación completa, tanto del hecho que se puede cometer por acción o omisión, como de la sanción que se impone. No cabe dejar al albur del órgano competente para sancionar ni la delimitación de la conducta infractora o presuntamente infractora, ni tampoco, lógicamente, la sanción. La sanción, a lo mejor, en muchos casos, se mueve en un campo de 1.000 a 3.000 euros. Bueno, eso sería ya graduar o estableciendo las correspondientes
parámetros a la hora de que sea lo más adecuado con el hecho cometido. Bien, pues ya después, ya en otro veremos los otros principios que restan, pero hasta aquí en principio todas estas cuestiones relativas, por un lado, importante a ese principio, a ese ejercicio de la potestad sancionadora, y tenemos que tener en cuenta también, como no, ese principio de tipicidad muy importante y el de retroactividad. ¿Aplicable? Sí, aplicable en tanto sea favorable. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de los principios relativos a la potestad sancionadora de las administraciones públicas que hemos visto que aparecen recogidos en la Ley 40/2015, la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Salud.